Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos entonces a dar inicio a la clase correspondiente al diagnóstico en enfermedades huérfanas. Recuerden que estas clases son un compendio importante. Entonces, creo que me gasto las 3 horitas, pero hacemos 2 descansos, ¿vale? Bueno, vamos entonces a dar inicio. Voy a dejar de compartir la pantalla, perdón, la cámara, para que no nos moleste el internet. Y, eh, y voy a empezar a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si están viendo. Bueno. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ver el tema de diagnóstico en errores innatos del metabolismo. Entonces, los errores innatos del metabolismo, como vimos en la clase pasada, corresponden a las enfermedades huérfanas. Por lo tanto, muchos de los aspectos que vamos a hablar hoy tienen que ver con las enfermedades huérfanas. Hay que decir que los errores innatos del metabolismo fueron de las primeras enfermedades huérfanas que desde finales del siglo XIX se empezaron a desarrollar técnicas que incluso en muchos países hoy en día se utilizan para el diagnóstico. Recordemos que el diagnóstico, esta frase la voy a repetir varias veces durante la clase. El diagnóstico es una serie de pruebas escalonadas que van desde baja complejidad a alta complejidad. Bueno, recordemos esta foto que es clásica de Scriber, donde, como vimos en la clase pasada, las enfermedades, los errores innatos del metabolismo también se conocen como errores congénitos del metabolismo. Estuvimos en un simposio el sábado pasado. Parece que Colombia ya va a adquirir también esta definición, que es como la utilizan en algunos países como España. Entonces, pero en la actualidad es sinónimo para los de habla hispana hablar de errores innatos del metabolismo o errores congénitos del metabolismo. Entonces, los errores innatos del metabolismo se pueden dar en cualquier edad de la vida. Sin embargo, hay que tener en especial cuidado con los que son de inicio temprano, los que son de presentaciones más graves y fuertes que generalmente se dan en el neonato, en la primera infancia, en la niñez y en la adolescencia. Y ahí se articula algo que vamos a hablar hoy, que es muy importante sobre el tamizaje neonatal, pero lo vemos más adelante. Pero dentro del el diagnóstico esto es fundamental, porque entonces de acuerdo usted, querido futuro médico general, de acuerdo a eso es que usted va a empezar a hacer la sospecha, y la sospecha es clave en el diagnóstico. Entonces, lo primero que les quiero ilustrar en estas diapositivas son, incluso vean que los articulitos, o sea, si bien ustedes saben que ya en la ciencia un artículo de más de 5 años viejo, existen algunos que son los clásicos. Y esto que estamos viendo acá es un protocolo que ha sido recomendado internacionalmente, sobre todo la comunidad europea.
¿cierto? Donde incluye los diferentes aspectos que deben tener un diagnóstico el diagnóstico para errores innatos del metabolismo. Entonces, debe existir para ese diagnóstico y fundamental, ahorita vamos a ir hablando de eso, vamos a ir profundizando sobre esto. Tenemos que está el programa de tamizaje, cribado, screening neonatal. Quiero decirles que el tema durante la clase no lo vamos a ver en el orden de eso, sino que este es como el protocolo grande que hay, ¿cierto? Pero esto lo vemos en una temática hacia la tercera parte de esta clase. Entonces, pero el cribado, el screening es fundamental. En el screening neonatal, como vamos a ver, se incluye las enfermedades que cada país, de acuerdo a la caracterización de su población en la determinación de enfermedades, incluye esas enfermedades. En el mundo, la mayoría de las enfermedades que se incluyen en el tamizaje neonatal son errores innatos del metabolismo, pero existen algunas otras enfermedades que están dentro del tamizaje neonatal y no son errores innatos del metabolismo. Por eso lo dejamos para más adelante. En los países como los nuestros, donde el tamizaje neonatal está en evolución, están apenas creciendo en la inclusión de patologías, o incluso en los que no tienen, entonces se puede hacer se debe hacer unos criterios para hacer tamizaje neonatal. Ahorita, cada una de estas cosas vamos a priorizar más adelante. Y este punto, que esto aquí es como nos vamos a centrar inicialmente, resaltando sobre todo la clasificación clínica, porque es lo que le va a permitir llevar a usted a un posible diagnóstico. Los diagnósticos en el mundo son una problemática porque ya incluso está publicado, se demoran entre 5 a 20 años el diagnóstico y los pacientes transitan por una serie de especialistas, tratamientos inespecíficos, hasta incluso llegar al deceso o a la muerte sin un diagnóstico claro. Para Colombia, en un estudio que hizo el doctor Sarante, está más o menos en un promedio de 12 años. Entonces, y aquí les traigo un ejemplo que veremos en la tercera parte, donde mostramos cómo esos pacientes tienen que sufrir toda esta problemática. Yo aquí en este discurso que les estoy diciendo los invito a que sean sensibles con eso, porque el problema es que muchas de estas enfermedades, en especial las que no son presentaciones, formas o tipos agresivos o infantiles, o que no son dismórficos, se convierten en una enfermedad crónica, degenerativa, en una enfermedad discapacitante y pues que hace que el paciente tenga muy mala calidad de vida. Entonces, el diagnóstico es un punto fundamental en todo el engranaje que hay en los errores innatos del metabolismo. Pero además de eso, no solamente está basado en esto que acabamos de ver, que casi que depende de usted, del sistema de salud, de lo que se ofrezca, de usted como médico tratante, como equipo de salud, sino que eso tiene que ir más allá y realmente deben existir unas políticas de salud que son quienes manejarían este programa, ¿cierto? Donde ese programa de tamizaje neonatal está articulado a los programas para estas enfermedades. Entonces, claro, todo eso lleva a todos estos puntos de sensibilizar al personal de salud. Una de las problemáticas que tenemos y vamos a ver es los laboratorios especializados. Sin embargo, vamos a ver durante esta clase que hay unas pruebas paraclínicas de laboratorio, de imaginología, una serie de pruebas
que si bien no hacen el diagnóstico, puede orientarlo a usted a que pueda sospechar o incluso evitar que mientras se da el diagnóstico exacto, su paciente no se deteriore. Lógicamente esto va atravesado por una educación, y cuando hablamos de educación no solamente es del personal de salud, sino de los padres, de todo el entorno familiar, porque estas enfermedades, como vimos en la primera clase, se convierten en enfermedades que son sociales, ¿cierto? Porque no solamente incluyen al paciente y al, y al, y al cuidador. En la administración tenemos que pensar que la administración no solamente se refiere al hecho puntual del manejo, y que si bien ese diagnóstico es reconocer la entidad que está presentando, pues que está haciendo que tenga el cuadro clínico que no sabemos por qué lo pueda tener, hay que pensar en que muchas de estas pruebas, si bien son de diagnóstico, esas pruebas se deben realizar durante toda la vida para pasar al punto del manejo de la enfermedad. Y eso pues lógicamente está articulado a los sistemas de salud de los países. En el caso nuestro es del sistema encargado del Ministerio de Salud, pero recordemos que ese seguimiento sí tiene que estar articulado a los sistemas de salud, pues para que vaya dentro de las políticas de salud, las metodologías. Y aquí hay un punto muy importante que es una de las cosas que carecemos, que es una ruta o un protocolo. Si bien existe lo que se llama el protocolo que les mostré en la clase pasada, el protocolo del evento 342, realmente todavía no tenemos protocolos para y rutas para este tipo de enfermedades. Bien, entonces, lo primero que hay que pensar es en la recolección de muestra del tamizaje neonatal, o en su defecto de los pacientes que, como vamos a ver más adelante, sean sospechosos para determinar una patología porque tienen unas manifestaciones clínicas. Ahora, esto que les voy a mostrar en estas dos diapositivas de acá, se cumple tanto para el tamizaje neonatal, ¿cierto?, como para los pacientes neonatos recién nacidos que empiecen a presentar manifestaciones clínicas. Es muy importante recordar que en el neonato se activa el metabolismo inmediatamente, parte del metabolismo inmediatamente nace y empieza la ingesta de alimento. Porque recordemos que en la etapa neonatal está sobre todo su metabolismo es por el metabolismo materno y por la sangre materna. Ahora, dentro de los errores innatos del metabolismo tenemos algunas patologías que se empiezan a presentar desde la etapa intrauterina. Entonces, por eso ahí va a venir un punto muy importante que vamos a ver más adelante, fundamental, que es la parte de la asesoría genética antes, durante y después del proceso de gestación. Bueno, pero miremos, en los países que tienen tamizaje neonatal, que esto es algo que tiene una razón de ser, es el momento en que se debe tomar la muestra, y es el primer día. ¿Y por qué el primer día y no inmediatamente como cuando nace, como se hace por ejemplo, en Colombia, que tenemos para tamizaje neonatal? Actualmente solamente se hace el TSH para el hipotiroidismo congénito y se hace en el momento que nace el bebé.
Para el tamizaje neonatal no se puede hacer inmediatamente por lo que les acabo de mencionar, porque hay que esperar a que se active ese metabolismo para algunas de las enfermedades. Ahora, eso va a depender mucho de qué tiene cada país. Y ahorita les voy a ir diciendo a qué me refiero con eso. Pero la idea es que el primer día es fundamental con el objetivo de que si ese neonato tiene una enfermedad con una presentación temprana, infantil o incluso que se da en la gestación, ¿cierto? Se pueda detectar e inmediatamente empezar a hacer las conductas que permitan que ese niño no se deteriore. Porque vamos a ver algunas enfermedades, por ejemplo, aminoacidopatías, acidurías orgánicas, algunas otras enfermedades que en el momento en que nace empiezan a hacer las manifestaciones clínicas, y de no detectar, sino esclarecerse, el niño puede morirse, y en el peor de los casos tienen unos problemas de salud tan graves debido a la acumulación o a la falta de sustratos, como vimos en la clase pasada, que el niño va a tener, por ejemplo, una de las secuelas más frecuentes, que es el retardo mental severo. Se supone que dentro de un programa de tamizaje neonatal a los padres se les va a comunicar y se les va a decir. Después de que pase estas diapositivas, voy a prender nuevamente la cámara para presentarles un ejemplo, un claro ejemplo que se hace, por ejemplo, en Santiago de Compostela, que se hace en España, y que qué rico que algún día llegáramos a eso. Otra cosa que es muy importante es que en estos países, ¿cierto? Los tamizajes neonatales, como España, como Chile, como les digo, tienen ese tipo de pruebas que van desde cualitativas, muy sencillas, hasta cuantitativas o de molecular, pero recordemos que esas pruebas cualitativas, si bien no son específicas para cada enfermedad, por lo menos para el tipo de combustible que está implicado, es decir, si son ácidos, si son aminoácidos, si son o sea, proteínas, o si son lípidos, o si son carbohidratos, o si son grasas, ¿cierto? Para poder hacer el manejo nutricional, tanto terapéutico como de manejo de la enfermedad. Pero normalmente en estos países que ya están bien desarrollados, como en Brasil también lo hacen, tienen entonces generalmente el tamizaje neonatal está articulado a la espectrofotometría de masa o a el HPLC. Bueno, pero ahorita hablamos de esas tecnologías. Entonces, ese primer día, lógicamente, se supone que hay que informarle a los padres. La idea sería, y lo ideal sería que fuera antes, es decir, en el proceso de gestación, pero pues como la realidad en el mundo es que muchos de los padres ni siquiera saben, entonces hay que informar a los padres. Y esto es toma de muestra neonatal, ¿cierto? Entonces, las muestras generalmente en estos países se envían a los centros de recolección, pues, o a los lugares, por ejemplo, en Colombia sería el Instituto Nacional de Salud o a Metrosalud aquí en Antioquia. Les digo, nosotros tenemos el tamizaje con la TSH, la única prueba, pero funciona muy mal todavía. Incluso hasta la fecha, el departamento que mejor lo maneja es en el Quindío, ¿cierto? Bueno,
Otra de lo ideal, ¿cierto? Es cuando sabemos que hay antecedentes familiares, ¿cierto? Hay que tomar entonces la muestra, preferiblemente antes a la madre, ¿cierto? En algunos casos se ha hecho algunas pruebas como líquido amniótico, biopsia de vellosidad coriónica, pero realmente en lo que está dentro de los programas de tamizaje neonatal, pues no se hace, ¿cierto? Entonces, como el primer día, bueno, se me olvidó mencionar algo que es muy difícil, por ejemplo, para nosotros y que ya se comenta cuando hacemos reuniones a nivel nacional de eso, y es que ustedes saben que anteriormente y en algunos países, cuando nacen los niños, la madre se queda 1 o 2 días en el hospital, ¿cierto? Y entonces ahí se hacen como todos estos procesos. Pero en nuestro sistema de salud, ustedes saben que los niños nacen por parto natural o por cesárea, y si no hubo ninguna complicación, incluso la madre el mismo día del nacimiento del infante, pues lo mandan para casa. Y eso, en cuanto al tamizaje neonatal, se convierte en un problema. Por lo que les acababa de mencionar, ojo que pregunto en el examen, porque ustedes saben que a veces el niño, y sobre todo estos niños que tienen problemas, los neonatos, eh, las presentaciones más severas que pues comprometen el sistema nervioso, entonces los niños no succionan, entonces no se alimentan, y al no alimentarse no se activa el metabolismo adecuadamente para poder hacer la toma de muestra. Entonces, lo que se hace en estos países que están estos programas es por lo menos 5 días antes. Perdón, por lo menos 5 días después del nacimiento. ¿Y por qué no 6, 7 u 8? Por la misma razón que les mencionaba antes. Porque si el neonato eh, tiene una enfermedad que es muy agresiva, en 1, 2, o sea, en 24, 36, 72 horas puede ser, el significado puede ser la muerte o la vida, retraso mental severo o no. Entonces, por eso es que eso está en el protocolo. Y ya cuando los pacientes, entonces, en estos países pues está todo muy bien organizado, hay una red muy importante, detectan al paciente, ¿cierto? Una vez sea porque tiene manifestaciones clínicas, o sea porque es sospechoso, entre los 7 y 14 días deben repetir nuevamente la muestra, ¿cierto? O incluso los que dan positivos se les repite a los 15 o 14 días. Ojo, y algo que se dice en muchas conferencias y eso, hasta el momento no existe ninguna prueba eh, cuantitativa que podamos resolver y tener un diagnóstico en media hora o en 1 hora, como lo hacen las pruebas cualitativas. Entonces, vamos a empezar con el cribaje neonatal. Este cribaje neonatal aquí, miren que lo pongo dentro de este protocolo, es fundamental, se los pregunto en el examen, para nuestro territorio, para nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, aunque está en el papel. Ya les voy a mostrar que en el 2018 salió la ley de tamizaje ampliado, pero todavía no tenemos cómo hacerlo, no hay cómo desarrollarlo en el país. O sea que eso solo está en el papel. ¿Qué es lo que está vigente en nosotros? El TSH. ¿Cierto? Entonces, precisamente por esa razón es que es tan importante la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que usted tiene que pensar para pensar que hay que hacerle un tamizaje neonatal?
como no lo tiene el Estado, pues como no lo tiene el servicio de salud, entonces por lo menos usted tiene que tener esa sensibilidad para que recomiende a los padres que se haga este tipo de pruebas. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que usted lo deben decir? Bueno, niño hay que hacerle un tamizaje neonatal. Antes de hablar de el criterio que usted como médico debe tener, ¿cierto? Hay que pensar que hay unas generalidades para los criterios para incluir enfermedades dentro del tamizaje neonatal. Y esos criterios son que las enfermedades eh, tengan tratamiento, puede ser específico o paliativo, pero que tengan un tratamiento que evite el deterioro del paciente, que tengan las pruebas que permitan determinar eso, ¿cierto? Y tercero, pues evitar tercero, pues no lo estoy diciendo en orden de importancia, sino los criterios que se deben incluir. Y tercero, evitar el deterioro de eso del paciente. Entonces, ese tamizaje neonatal, ojo que les pongo cribaje porque es lo que se utiliza en algunos países, como por ejemplo España, como por ejemplo algunos países latinoamericanos. Bueno, entonces, hay unas enfermedades y que eso es algo que es muy, un punto crítico porque, claro, cuando usted tiene pacientes con las manifestaciones clínicas floridas, pues usted inmediatamente dice, no, hay que hacerle eso. Pero cuando usted tiene la historia clínica de la materna, se supone que en la anamnesis que le hacen y en el programa de ginecología se debían incluir esos síntomas síntomas no, sino esas antecedentes familiares que pueda tener el bebecito que está en gestación. Entonces, dentro de las que hay que sospecharse con unos antecedentes familiares sumados a enfermedades que no tienen esas manifestaciones clínicas en el momento en que nace, sino que lo desarrollan meses después, incluso años después. Otro de los criterios es cuando, sobre todo las que son afectan el metabolismo energético, o sea, enfermedades por deficiencia. Porque recordemos que cuando vimos las generalidades, las manifestaciones clínicas se pueden dar por deficiencia generalmente es de una enzima, pero también eso lleva a una deficiencia de algunos sustratos, de algunos compuestos, algunos se acumulan y son tóxicos, y otros, los productos de esa deficiencia pueden ser tóxicos. Entonces, pero sobre todo los que son deficiencia y como les digo, los energéticos. Las pruebas de laboratorio específicas y sensibles, y eso es lo que es un poco complejo para nosotros porque nosotros no tenemos hasta el momento una red de laboratorios que permitan hacer eso. Y eso debería ser lo que le ayuda a uno. Ahora, hay algunos que ya están prestando el servicio de manera particular, ¿cierto? Entonces ahí sí tiene que ser como la experticia de los médicos tratantes, ¿cierto? De pensar dónde se puede mandar esa muestra. Pero eso es lo que debería incluirse para el tamizaje neonatal, que es el caso de Colombia, que nosotros no tenemos, hasta el momento no tenemos, hay unos que están en progreso como es en la Universidad Javeriana, porque según la norma se necesitan laboratorios de referencia, se me olvidó la palabra, ahorita me acuerdo, pero no, en ese momento no hay ningún laboratorio que cumpla eso, eso solo lo cumple los laboratorios
farmacológicos, o sea, que producen medicamentos, ¿cierto? Bueno, tenemos también que es muy importante la enfermedad que son frecuentes en cada país. Entonces, se supone que ese es una información y que hoy en día eso pues se está haciendo desde el 2015-16, que es el reporte al sistema de vigilancia epidemiológica. Ahorita hablamos de eso. Entonces se supone que se va a encontrar cuáles son las enfermedades más frecuentes que hay en Colombia y que se deben incluir en ese tamizaje. Pero eso pues sería para muchos de discusión, lo que ya les había mencionado, tratamientos disponibles, sobre todo aquellos que tienen un desenlace o mortal o dismórfico o incapacitante, y si existe el tratamiento, esos sí o sí hay que incluirlos, debería, sí o sí no, debería incluirse para evitar que el paciente se deteriore. Algo que ya está incluso determinado y publicado es los costos-beneficios. Si bien el tamizaje puede implicar un gran costo para un sistema de salud, es más costoso tener, por ejemplo, un individuo que sufre un retardo mental o una discapacidad física, ceguera, sordera, cuadraplegia, retardo mental, etcétera. Y lo otro que es fundamental es que esas enfermedades que se incluyan pues tengan entonces esos protocolos y programas de seguimiento. Vámonos entonces, ahora sí, eso que les parece un poquito carretudo, pero que es importante, vamos a entrar a la clasificación clínica. Que es ahí cuando usted como médico realmente va a entrar. Esto nos va a ocupar una gran parte de la clase. Entonces, recordemos que habíamos visto en la clase pasada, que traigo algunas de las diapositivas que vimos en la clase pasada, que fue pues como la parte histórica. Los errores innatos del metabolismo pues todavía está, recuerden que todo este tipo de enfermedades están en una permanente evolución, ¿cierto? Y esto fue como de los primeros donde la clasificación se hacía de acuerdo a los combustibles, pues, o a las moléculas. Han venido en el tiempo de acuerdo a lo que se ha ido desarrollando la ciencia. Sin embargo, actualmente el que tenemos vigente, ojo pues que le voy a preguntar eso en el examen, la que realmente, a pesar de que Ferreira ya pues ha dado unos puntos muy importantes como lo mismo, el que sigue siendo el que se utiliza es el de Saduray, ¿cierto? Este libro, creo que donde consiguen esos libros, creo que está en internet. Ese libro lo utilizo mucho para las clases. Entonces, de alguna manera es un poco parecido este que es el de Ferreira, que es entre lo de Sadubray y lo antiguo, ¿cierto? Ya sabemos que hay más o menos unas 1450 enfermedades, ¿cierto? De estas enfermedades, de estos síndromes, ¿cierto? Y él pues se ha hecho una clasificación, esta todavía está como en esa transición, incluso esto está dado pues por Orphanet, como lo vimos en la clase pasada, pero pues tenemos que esperar que nos va diciendo la ciencia. Pero esta es la que se está haciendo, ¿cierto? La de Sadubray, que es la misma que encuentro. Ojo, porque le voy a poner en el examen. Hay un punto del examen que dice, escoja una de las enfermedades del tema que vamos viendo, una de las enfermedades y hágale la clasificación según Sadubray. Entonces usted escoge de ahí a un bit cualquier de las enfermedades. Usted tiene que decir es categoría 1, categoría 2, es del grupo tal, del grupo 1, 2 o 3. Entonces básicamente esta clasificación que pues es tan
si bien esa es una de las como de las discusiones que se pone a nivel de la ciencia, porque es tan simple y tan elemental que parecería que dejara muchas cosas por fuera, pero la idea es que justamente en el momento en que usted está haciendo todo ese proceso de diagnóstico, sobre todo en los neonatos, sea fácil para la clasificación. Entonces tenemos que están los que involucran sistemas funcionales y dos, los que la segunda categoría es la afección de vías metabólicas, que generalmente pues aquí es donde se agrupan la mayoría de errores innatos del metabolismo, y por eso las afecciones de vías metabólicas tiene tres grupos. Uno es el de efecto de síntesis del metabolismo de moléculas complejas. Eh, Tenemos el segundo grupo, que es el metabolismo intermediario, y tercero, el de producción o utilización de energía. Entonces, dentro de las clasificaciones de la simplificadas, ¿cierto? Saduray también ha empezado a como acoplarse a eso, y entonces tenemos que los grupos, fíjense que miren, aquí vemos que es el libro del 2008, pero la propuesta es entonces, aunque como les digo, lo que les voy a pedir en el examen es ¿cierto? Porque es el que sigue siendo vigente en la mayoría de países. Parece que vamos a llegar a esto. En Colombia se hace realmente, ¿cierto? Entonces los grupos son desórdenes de molécula pequeña, desórdenes de molécula compleja y los desórdenes que involucran energía. Bueno, pero empecemos. Eso es algo que es lo que usted tiene que manejar dentro de la historia clínica para usted poder pues llenar todos esos requisitos que los sistemas de salud incluyen. Pero vamos a irnos más hacia lo que usted ve en los pacientes, ¿cierto? Como unos puntos muy claves que usted tiene le pueden hacer sospechar y que le pueden dar prioridad, sobre todo los que se vayan a dedicar aquí a estudiar pediatría, neonatólogos, urgencias y urgencias en general, porque a veces tenemos unos lugares del país donde en las urgencias está todo, los niños y los adultos. Entonces, muy importante las manifestaciones, ya vimos con suficiente ilustración por qué las del periodo neonatal. Porque las del periodo neonatal generalmente son las presentaciones más agresivas. Y las que son de más tardío, ¿cierto? Que a veces no presentan unas manifestaciones muy claras, por lo que es muy difícil el diagnóstico y se convierten en enfermedades crónicas, pero que generalmente son progresivas, que van deformando, que van incapacitando. Y tenemos los que hacen ciertas manifestaciones que son específicas y permanentes. Un ejemplo de eso es lo que les había mencionado, el retardo mental, o la sordera, o la ceguera, o la deformación ósea, etc. ¿Qué manifestaciones clínicas le pueden hacer usted sospechar que su paciente tenga un error innato del metabolismo? Vamos a verlos en dos grupos. El primer grupo es el de los neonatos o infantes, esas primeras infancias, y la otra la de los adultos. Hay algo que les quiero, que si bien se cumple para las enfermedades huérfanas, también para algunos errores innatos del metabolismo se cumple. Y es que cuando los pacientes tienen una, dos o tres manifestaciones clínicas, sobre todo los que tienen solamente,
Pero usted le hace los exámenes y todo le sale bueno, le sale bien dentro de los rangos permanentes. El niño solo tiene esa manifestación. Por favor, insistan, sospechen, recomiéndele a la madre que busque ayuda. Le voy a poner un ejemplo, una hepatomegalia. Después cuando vamos viendo aquí cada uno de los grupos que vamos a ver, y si podemos ver pacientes en este semestre, aunque sean virtuales, pero ver pacientes, van a escuchar la referencia de madres, por ejemplo, una madre que veía que el niño tenía retraso en el desarrollo y tenía hepatomegalia, ¿cierto? Entonces, pero el resto del niño era bien, era normal. Entonces hay que pensar, porque realmente nosotros tenemos estrategias que hemos desarrollado evolutivamente para hacer un adecuado crecimiento y desarrollo, con excepción de algunos problemas geográficos o políticos que tengamos, como es el caso de nuestro país, que hay tanta desigualdad. Entonces muchos pacientes tienen diarreas, vómitos, manifestaciones cutáneas, pero no es porque tengan una enfermedad huérfana, sino porque están en un estado de pobreza tan grande o en un estado tan deprimido económica y socialmente que desarrollan este tipo de enfermedades. Y no solo en Colombia, lo vemos también, hay casos muy dramáticos, por ejemplo, en el África o en ciertas situaciones. Pero entonces, estas que vemos aquí son, como les digo, pueden ser unas o varias, pero que usted sí o sí lo tiene que hacer sospechar. Recuerden que a usted en medicina se le enseña que usted va a pensar de lo más frecuente a lo menos frecuente. Es decir, un niño tiene una hepatomegalia y usted no va a pensar en una enfermedad huérfana, un error innato, ¿cierto? Primero usted tiene que mirar a ver que no vaya a haber un proceso viral, un proceso infeccioso, un proceso hematológico, ¿cierto? En el retraso del desarrollo, ¿cierto? Lo primero que usted tiene que ver es que el niño no esté desnutrido, que tenga todas pues, las condiciones. Bueno, y así cada uno de los ejemplos que podríamos hablar de eso. Pero si el paciente tiene eso, está bajo condiciones y sobre todo, como les digo, después de que usted, estos paraclínicos que usted va a empezar a sospechar. Porque hay otra limitante y por eso hay que darle una relevancia. Y yo los invito a que rescaten la medicina general. Los invito a que ustedes sean lectores de las manifestaciones clínicas de sus pacientes. Lo que más habla es la manifestación, signos y síntomas de los pacientes, que les manifieste su cuerpo, háganle caso a eso. O lo que refiere a la madre muchas veces, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones? Entonces puede ser, por ejemplo, hipo o hipertonosidad, es decir, cuando están o totalmente flácidos, como lo vamos a ir viendo, ¿cierto? Que hacen lo que se llama la maniobra de muñeca de trapo, que se le va el cuello, los piecitos, los brazos para atrás, o una espasticidad, o sea, que están hipertónicos, ¿cierto? Con unas contracciones muy importantes. Hay que pararle bola a eso. Generalmente cuando hablamos de letargo coma, ¿cierto? Es cuando ya ha habido una serie de manifestaciones como el vómito, como la diarrea, infecciones recurrentes, bueno, y pues llegan al letargo o coma. Pero, por ejemplo, en los neonatos es muy frecuente que rápidamente después, incluso a las 24 o 36 horas, el paciente puede estar en un letargo o en un estado comatoso. Esto se asocia, por ejemplo, al hecho de que el niño no succione, no reaccione a los sonidos, ¿cierto? El médico empieza a aplaudirle, a hacerle sonidos y el niño, lo que refiere la madre es que dormido, no se ha alimentado, ¿cierto? Generalmente entonces eso se va a otros problemas como la hipoglicemia, hiperglicemia, ya lo vamos a ver.
Entonces, pero los comas y los letargos generalmente se dan en los neonatos, por ejemplo, en las aminoacidopatías o aciduras orgánicas, eso se ve mucho, o en algunas, vamos a ver algunas entidades que tienen que ver con el metabolismo de los carbohidratos o de los lípidos. Cada grupo de combustibles tiene su, sus formas, tipos o presentaciones complejos. Igualmente cuando llegamos al letargo coma, después del letargo puede venir las convulsiones. Hay niños que pueden nacer ictéricos, ¿cierto? Que es esa pigmentación amarilla de la piel o de mucosas. Me voy a centrar ahorita mucho en estos, que es los olores y colores en la orina, olores, cabello o pelos anormales, las infecciones recurrentes, sobre todo en los infantes. Es decir, cuando un niño nace no tiene todo esto tan grave y tan dramático, pero empieza a tener infecciones frecuentes, sobre todo infecciones respiratorias, ¿cierto? El retraso y desarrollo, estas, por eso puse estas más hacia acá, porque cuando tenemos retraso en el desarrollo, y por eso lo puse por este lado, porque puede ser por esta vía o por esta. Bueno, esto no tiene dirección porque realmente en este grupo de enfermedades tenemos un sinnúmero de posibilidades que ustedes no se imaginan. Pero, por ejemplo, tenemos ya cuando hay dificultad respiratoria o cuando ya desarrolla una miopatía o macroglosia, que es aumento de la lengua, ¿cierto? Inflamación o problemas oculares, ¿cierto? Hay que pensar que le siembra usted la dudita, aquí podemos tener una enfermedad, un error innato del metabolismo. En los adultos, en su gran mayoría, son las presentaciones más suaves, más la del adulto, las atenuadas, ¿cierto? Algo que ya se está considerando muy eh, afortunadamente ya están entrando como en conciencia, sobre todo con ese determinismo genético que nos ha marcado en los últimos tiempos con el advenimiento de las pruebas moleculares, y es el hecho de que en los errores innatos del metabolismo, como vamos a ver en la clase de genética, ¿cierto? Están, la gran mayoría son de genética mendeliana, o sea que puede ser autosómico recesivo, puede ser dominante. Pero en las enfermedades metabólicas tenemos, por ejemplo, los que son heterocigotos, por ejemplo, en las recesivas, o que son ligados al X, donde se supone que los hombres los padecen y las mujeres lo portan. Pues entonces tenemos que las mujeres o los heterocigotos de esa autosómica, entonces a veces tienen una presentación más atenuada, menos agresiva de la enfermedad. Y en esta los adultos sí que les recomiendo, ojo, manifestaciones que sean crónicas, donde usted le busque y no sepa qué es lo que tiene, como por ejemplo la debilidad muscular o los trastornos en la conducta o problemas que tienen que ver con algunos órganos, ¿cierto? Como una hepatopatía, ¿cierto? O problemas a nivel, sobre todo sistémicos, por ejemplo, a nivel de los ojos, problemas visuales o oftalmoplegia o, o nistagmo. Hay que pensar en que puede ser ese tipo de enfermedades. El, algunas enfermedades no solamente van a incluir un solo sistema, ¿cierto? Un solo órgano, sino varios, ¿cierto? Por ejemplo, en una hepatoesplenomegalia. Cuando tenemos debilidad muscular, aquí vamos a ver muchas enfermedades, ¿cierto? Que esas manifestaciones de debilidad muscular asociadas a una hipoglicemia nos hacen pensar hacia el lado de enfermedades que tienen que ver con los carbohidratos, pero que también las podemos encontrar, por ejemplo, en algunos lípidos. Entonces, fíjense que es un sorteo de una cantidad de manifestaciones que si bien
no son raras ni difíciles, son, incluso pueden llegar a ser muy frecuentes y pueden ser de otras enfermedades, entonces hay que ponerle atención. Recuerden que la mayoría de estas enfermedades, eh, lo vimos en la clase anterior, tienen un compromiso neurológico. El 90% de estas enfermedades tienen compromiso neurológico. Entonces puede ser desde un trastorno de la conducta hasta tener, por ejemplo, cuadros epilépticos o problemas atáxicos, o pueden ser, por ejemplo, hemiparesis, o bueno, todo lo que esté relacionado en el sistema nervioso, que puede ser desde algo en el sistema periférico motor hasta central. Entonces, en el mundo existen, y esto ustedes lo van a utilizar mucho, y en este tipo de enfermedades sí que es valioso. Esto que ustedes están viendo aquí, yo lo conozco como desde quizás antes del 2000. Estaba este tipo de, esto lo sacó la Universidad de los Andes. En esa época no se llamaban algoritmos, sino que eran los protocolos que seguía. Pero hoy en día se está trabajando mucho lo que son los algoritmos para diagnóstico, manejo y tratamiento de las enfermedades. Aquí les voy a mostrar dos ejemplos cómo los algoritmos le pueden ayudar. En este caso, hay un grupo de errores innatos del metabolismo que son los síndromes dismórficos. De hecho, bueno, ya eso ha cambiado un poco afortunadamente, pero antiguamente, en el siglo pasado, la mayoría de genetistas médicos iban orientados hacia la genética dismórfica, que son aquellas enfermedades que producen algún dismorfismo o deformidad eh, externa, ¿cierto? Que generalmente están comprometidos ciertos problemas cromosómicos, ¿cierto? Y entonces claramente se puede ver. Entonces, tan era así que aquí vemos cómo entonces un síndrome dismórfico, entonces eso podría ser, por ejemplo, uno de los grupos de enfermedades que tienen síndrome dismórfico, son las mucopolisacaridosis, que tiene que ver, ese son un grupo de enfermedades de molécula compleja, porque son mucopolisacáridos, y entre ellos existen varios tipos, son como 12, porque hay unos que tienen A, B, C, 1, 2, 3, bueno, en fin. Entonces, por ejemplo, en este caso, la idea es que más o menos todos, como vamos a ver, tienen el mismo fenotipo, o sea que pómulos salientes, frente prominente, macroglossia, puente nasal hendido, etc. Pero, ¿por qué hay que discriminarlos? Porque este es del grupo de enfermedades que tienen terapia de reemplazo enzimático. Y como esa terapia de reemplazo enzimático es específica, entonces hay que hacerlo. Y ahí vemos, por ejemplo, ya hay terapia de reemplazo enzimático para el 1, para el 2, para el 4, para el 6. El 3 no tiene, hay otros que están en proceso, como el 3 que está en proceso de investigación. Pero de todas maneras, esos cuando empiezan a hacerse ese dismorfismo, no es como incluso que vemos en la trisomía 21 o síndrome de Down, donde los niños incluso en el momento que nacen presentan el dismorfismo o los rasgos fenotípicos, sino que los niños aparentemente nacen normal y empiezan a hacer su dismorfismo, y es más o menos después de los 12 meses que se empieza a sospechar que hay algo raro, como lo veremos en otros temas. Pero aquí es muy interesante cuando está ese dismorfismo, como es borderline o en la mitad de varias enfermedades. Entonces, mira, fíjense acá cómo está. Voy a hablar rápidamente si tiene retardo mental o no tiene retardo mental. Fíjense que hasta aquí casi que es lo mismo, ¿cierto? Entonces a todos se les hace la detección de glucoaminoglicanos en orina, ¿cierto?
Y ya dependiendo de eso, si nos da positivo o negativo, es decir, que por ejemplo tenga que retardo mental, pero los glucoaminoglicanos sean negativos, entonces hay que pensar en otro tipo de enfermedad. Y si da positivo, entonces aquí nos dicen las opciones. Entonces, de alguna manera son buenos. Ya cuando incluso tienen esos eh, eh, glicoaminoglicanos o mucopolisacáridos, es sinónimo, se determinan o no se determinan en orina, ¿cierto? Ya se entra a esos glucoaminoglicanos son específicos de este grupo de enfermedades, pero inespecífico entre las enfermedades que tienen que ver con esas moléculas complejas que son los mucopolisacáridos. Incluso hay unas que se llaman las mucolipidosis que entran ahí. Entonces, fíjense que los algoritmos ya entran a una serie de pruebas, como es la determinación enzimática, ¿cierto? Que va a hacer que específicamente se encuentre el tipo de enfermedad. Fíjense que ya vimos que, por ejemplo, en este algoritmo, ¿cierto? Estamos partiendo de unas posibles mucopolisacaridosis frente a unas mucolipidosis. Por ejemplo, estas son muy agresivas, son muy fuertes y deterioran mucho. Tenemos otras herramientas, ¿cierto? Otras herramientas que están desde la imaginología. Es decir, son herramientas que esto pues son, yo no soy experta en eso, pero aquí tenemos, por ejemplo, una radióloga que es Felicia Restrepo, creo que sigue trabajando en el hospital Pablo Tobón Uribe, ¿cierto? Recuerden que todo lo que menciona aquí, hospital, el laboratorio y médico, no ni me pagan ni hago propagandas. Son los que conozco, los que hay en el país que nos pueden ayudar con eso. Pero me encanta la imaginología. Aquí hay uno que es muy claro y que ayuda mucho, que es la parte que tiene que ver con enfermedades que afectan el sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces, incluso nosotros tenemos, para que no lo olviden, cuando ustedes tengan esas sospechas, porque nosotros ya tenemos una tecnología de tener resonancia magnética nuclear con espectrofotometría, es decir, que no solamente se ven las imágenes, sino que además nos detectan los metabolitos que pueden estar aumentados a nivel cerebral. Y es es muy informativo y realmente les va a ayudar mucho en el diagnóstico. Pero como eso generalmente son tecnologías que están en muy pocas instituciones, que están en las grandes ciudades, tenemos que pensar en aquellas donde la mayoría de ustedes van a estar. Es que muchos, no todos van a trabajar en las ciudades, sino que algunos se van a ir para municipios, para lugares donde tenemos primer y segundo nivel de atención. Entonces, por ejemplo, incluso los rayos X, ¿cierto? Se pueden convertir en una gran ayuda, porque tenemos que en los rayos X se pueden ver algunas de estas manifestaciones que le puedan estar hablando a uno de un sistema, de un compromiso con el sistema nervioso central. O estas mismas, esta parte de imaginología, articularla, por ejemplo, a los a, a cambios a nivel óseo, entonces, o a cambios a nivel muscular. Entonces, hay unas grandes herramientas que nos pueden ayudar, lo iremos viendo ya en cada enfermedad. Pero además de eso, tenemos algunos paraclínicos, ya vamos a detallar de eso, algunos paraclínicos que sin usted saber la enfermedad, sino que usted ve esas manifestaciones que vimos allí. Aquí tienen que ver mucho algunas de las enfermedades que lógicamente van a incluir sistema nervioso, otros sistemas, órganos, ¿cierto? Pero que con una tecnología muy sencilla
y que está al acceso nuestro de nuestro sistema, incluso que podríamos decir entre comillas que es económica, es decir, que usted le podría decir a un padre, no, mire, aquí no lo hay, pero llévelo al hospital tal, por ejemplo, voy a poner un ejemplo nuestro de nuestro departamento. Los que vienen en el oriente antioqueño, ¿cierto? De pronto en el hospital municipal, muchos de estas pruebas no están, pero entonces pueden irse a, por ejemplo, a Río Negro, donde hay laboratorios de primer a cuarto nivel y allí les pueden hacer eso. Entonces, para pedirle al el médico que le ayude a hacer esa remisión para hacerle eso. Porque como les muestro aquí, eh, eh, fíjese que simplemente con un bicarbonato, mejor dicho, medir bicarbonato, pH y el anión gap o la brecha aniónica, ¿cierto? Eso, con eso ustedes se pueden ir a una gama de enfermedades que cruzadas con otros paraclínicos que están, como lo vamos a ver más adelante, hemogramas, orinas, ¿cierto? Los pueden llevar a que usted pueda pensar en un grupo de enfermedades. Eh, Bien, miren, aquí les muestro otro de los paraclínicos, manifestaciones que pueden llegar a ser muy frecuentes en un sinnúmero de enfermedades. Y no tiene que ser ni error innato del metabolismo, ni tiene que ser enfermedad huérfana, pero que es algo que es relativamente frecuente en los servicios de urgencias y en los servicios neonatales, que es la hipoglicemia. Incluso estas hipoglicemias no solamente incluyen neonatos o pequeños, sino que incluso en el adulto. Entonces, vemos que cuando hay un episodio de hipoglicemia, ¿cierto? Lo primero que usted tiene que pensar es que esa hipoglicemia no sea el producto de un ayuno, pero una vez que usted ha eliminado esto, entonces usted ya con su experticia, y por eso aquí les pido el favor que sean muy sensibles, porque solo con medir, por ejemplo, un ácido láctico, con medir unos cuerpos cetónicos, miren cómo podemos ir, ¿no es cierto? Veamos un ejemplo acá, ¿cierto? Este es sin acidosis láctica, pero puede tener cetosis o no tenerlo. Entonces, mire que aquí nos vamos hacia hiperinsulinismo, hipopituitarismo, enfermedades de la beta oxidación, cetogénesis. En cambio, con cetosis tenemos, por ejemplo, glucogenosis tipo 0, 3, bueno, cualquiera, hipoglicemia cetósica idiopática, de oxidación de ácidos grasos, insuficiencia adrenal, que es muy frecuente entre nosotros, bueno, y así sucesivamente. En conclusión, aquí les muestro, este es de Sadhu Bray, ¿cierto? Y todas estas fotos son de Sadhu Bray, cada una más frecuente una que otra, pero lo que les quiero hacer resaltar de esto es cómo ustedes, a ver, creo que solo en muy pocas enfermedades, en un grupito de enfermedades, cada especialista, cada institución, es decir, que el neurólogo, que el internista, que el cardiólogo, que el urgentólogo, que el neonatólogo, que el bioquímico, como yo, ¿cierto? Que pensemos ante ciertas señales, decimos, ah, bueno, tiene tales y tales datos, tiene cetosis, tiene una hiperglicemia, el amonio está alto, ah, eso tiene que ser aciduria orgánica, ¿cierto? Eso casi que es imposible, queridos estudiantes. O sea, si uno es un experto en alguna de estas enfermedades, como nos pasa cuando tenemos un grupo importante de pacientes, por ejemplo, en mi caso de las porfirias, entonces, pues uno rápidamente puede sospechar que eso se lo da el tiempo, la experiencia. Pero lo que yo les quiero mostrar con esta diapositiva, y que esto lo pongo en el examen, o sea, pongo un problema con respecto a eso, es que hoy en día, y más con el internet, con todos los recursos que ustedes tienen informáticos, si ustedes, vámonos a lo más sencillo,
Yo no sé si por aquí estará el profesor Burgos, no vi, pero por ejemplo la acidosis metabólica, ¿cierto? La acidosis metabólica es algo que ustedes muy frecuentemente van a ver en su clínica, sobre todo los que estén en la parte de hospitalización, en la parte de urgencias, la acidosis metabólica es muy frecuente. Entonces, ya si usted está de eso, inmediatamente búsquese los algoritmos de acidosis metabólica, sumado a, porque recuerden que los pacientes eh, no solamente son, ¿cómo es? Resultados de laboratorio, ¿cierto? Los pacientes tienen una serie de manifestaciones que sumadas a las ayudas diagnósticas pueden irle orientando el diagnóstico. Otra cosa, el diagnóstico no puede ser definitivo. Por ejemplo, que tiene una acidosis metabólica, tiene una cetosis, además tiene hipoglicemia y con el ácido láctico o el lactato normal. Ah, no, entonces ya es una enfermedad de jarabe de darse. No, cierto, no puede ser así, porque muchas de estas, por eso les digo, el diagnóstico de estas enfermedades van desde pruebas de baja complejidad a alta complejidad. Pero ¿qué es lo más importante en un estado de una acidosis metabólica? Diagnosticarle que tiene enfermedad de jarabe de darse. No, usted lo que tiene que es, o pongamos que sea una de acá, una glucogenosis, por ejemplo, esta. Este es un Fanconi Bicle, ¿cierto? Por ejemplo, que tenga, por ejemplo, o la de, así. Entonces, por ejemplo, tiene un lactato alto, tiene una hipoglicemia, tiene una citosis. Esto es lo que usted tiene que corregir, ¿cierto? Ya usted para el manejo y tratamiento de ese paciente, ya, ¿y por qué tiene que sospechar? Porque, por ejemplo, en esa Fanconi Bicle, en un momento determinado, si usted pone ciertos medicamentos o ciertos apoyos de fluidos, puede agravar, o incluso antibióticos, bueno, depende de la enfermedad, puede agravar y exacerbar las manifestaciones clínicas, ¿cierto? Más aún, muchas veces por eso es que hacen el diagnóstico, entonces ojo con esto. Lo pregunto en el examen. Bueno, aquí les pongo para que ustedes lo revisen. Ojo, ¿cómo va a ser esta pregunta en el examen? En el examen yo le pongo un caso clínico, ¿cierto? Donde pues quien tenga libro excelente, pero ustedes tienen las ayudas y entonces ustedes van a poder con ese algoritmo determinar, o sea, yo le pongo el cierto caso, paciente sin hepatomegalia, con cetosis, ¿cierto? Para que puedan predecir qué grupo de enfermedades es. El objetivo de esas preguntas no es que ustedes sepan exactamente todas las enfermedades, sino que sepan buscar los algoritmos. Tenemos otro tipo de hallazgos, ¿cierto? Que en muchos casos, como vamos a ver, sobre todo en algunas relacionadas con lípidos y con moléculas complejas de lípidos, son manifestaciones que tienen que ver, por ejemplo, con apariciones a nivel de los ojos, como tenemos, por ejemplo, lo que se llama la mancha en rojo cereza o la retinitis pigmentosa o atrofias del nervio óptico o atrofias ópticas. Eso, incluso aquí tenemos por ejemplo, en la clínica Clofán, tenemos una especialista oftalmóloga en errores innatos del metabolismo. Entonces, o sea, los recursos los hay, muchachos. La idea es que hay que pensar en ellos, ¿cierto? Bueno. Vamos entonces a pasar ya al tema de pruebas de laboratorio. Llevamos 1 hora y 10 minutos, entonces recomiendo que hagamos una pausa porque vamos a hacer, recuerden, 3 espaciecitos. Entonces, ¿les parece? Vamos a hacer un 10 minuticos. Listo. Entonces, ¿aló?
Listo. Yo tengo las 6:12. Entonces a las y 25, unos minuticos más. Listo. Vamos a tener 12 minuticos. Vale. Voy a parar la grabación.